Las emergencias justamente son repentinas, son cotidianas. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a tener una emergencia. Y ahí entran los primeros auxilios psicológicos. Es una forma de contención, que es que alguien estuvo ahí. Lo más importante es la presencia. Y eso es algo profundamente humano. El estar ahí, el escuchar, el sostener un silencio. A veces solamente necesitamos una silla, un mate y tiempo. Tiempo para escuchar. Y cuando una persona siente que la están escuchando, hay algo que se modifica. Pero hay algo también que nos enseña los primeros auxilios psicológicos, que es que también son para nosotros, para quien los aplica. Porque si nosotros estamos desbordados, estamos agobiados, no vamos a poder ayudar a nadie. Voy a empezar con una simple pregunta, que generalmente la abro cuando hacemos los cursos, hacemos los talleres, que es: ¿cuántos de ustedes conocen los primeros auxilios, los comunes? Levanten la mano. Casi todos, ¿no? ¿Quiénes conocen los primeros auxilios psicológicos? Bueno, bien, capaz que llegamos a una quinta parte de la sala los conocen. Esperemos que al terminar la charla de hoy se queden con ganas de saber un poquito más, se animen a formarse también, que es importante, y bueno, y que la sala completa pueda levantar la mano. En Paysandú, una ciudad, un departamento en Uruguay, una mujer se despierta en el medio de la noche. Hace 4 días que llueve, el agua comienza a entrar en su casa, rápidamente se inunda. Con lo opuesto, sube al techo de la casa, llegan los rescatistas, la llevan a un gimnasio devenido en un refugio, le dan una manta, le dan algo caliente para tomar, pero nadie la mira a los ojos, nadie le pregunta cómo está. Y esa ausencia le pesó mucho más que el frío. En La Matanza, en Argentina, un motociclista choca con un auto, está tendido en el piso, son las 9 de la noche, llueve finito. Las personas pasan, miran de lejos. Una mujer desea acercarse, lo tapa con su campera, se agacha y le dice que no tenga miedo, que la ayuda ya viene en camino. Esa mirada le genera alivio. En El Salvador, un adolescente se suicida. El aula le cae como una bomba la noticia. Al día siguiente, cae un grupo de especialistas, no dan discursos, escuchan. Muchos no hablan, otros lloran. Esa semana no hubo clases, pero el silencio también fue contención. En Cartagena, Colombia, un estudiante deja de ir al colegio porque sufre acoso escolar. La familia no sabe cómo actuar, la mamá tiene miedo de empeorar la situación, pero igualmente decide entrar a la habitación, sentarse junto a él, decirle que no tiene que hablar, pero que no está solo. Al día siguiente logra salir del cuarto. Todas estas son historias reales, no son parte de una serie, de una película. Son situaciones que pasan y pasan todos los días. Pasan en la calle, pasan en un colegio, pasan en un hospital, pasan en nuestra casa. Y lo que hace la diferencia en esas situaciones no es el presupuesto, no es una infraestructura, sino que es que alguien estuvo ahí. Alguien que estuvo dispuesto a mirar, a escuchar, alguien que estuvo dispuesto a conectar con esa persona. Porque las emergencias justamente son repentinas, son cotidianas. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a tener una emergencia. Eso es lo único seguro que tenemos en la vida. Algún problema, alguna dificultad. Vamos a atravesar un duelo, una pérdida. Por estadística, al menos una persona, y está bueno, podemos levantar la mano para ver un poco cuál es la probabilidad, ha sido robada. ¿Cuántos han sido víctimas de un asalto? Un montón. ¿Cuántos de ustedes experimentaron síntomas que pueden considerar traumáticos después de ese evento? La mayoría. Tienen miedo a salir, tienen miedo de pasar por ese mismo lugar.
Y ahí entran los primeros auxilios psicológicos. Es una forma de contención, porque las emergencias muchas veces tampoco es que vengan con una sirena, no vienen con un chaleco fluorescente, nos pasan en el trabajo, nos pasa en el medio del tránsito, cuando estamos en el auto, en el medio de la calle, o estamos conversando con alguien. ¿Por qué? Porque los primeros auxilios psicológicos se aplican cuando una persona está sobrepasada por alguna situación que le haya sucedido, lo que catalogamos como un evento traumático. Y ahí entra una gama amplia de situaciones. Puede ser, como les traía recién, un robo, un asalto, un accidente de tránsito. Un accidente de tránsito en el que nosotros somos las víctimas principales, o también estoy caminando por la calle y de repente veo un accidente y alguien fallece. Yo también soy víctima, también es un evento traumático. Estoy trabajando cómodamente en mi escritorio y de repente suena el teléfono y me avisan de que falleció un ser querido. Evento traumático, porque esa situación hace que esté en shock, ¿sí? Estoy sintiendo que todos mis recursos o son insuficientes o son ineficaces. Y así, como todos tendríamos que estar preparados para una emergencia física, ¿no? Alguien se corta, alguien se desmaya, más o menos la mayoría, por eso inicié con esa pregunta, sabe, yo no sé hacer RCP, por ejemplo, pero más o menos, bueno, levantar las patas, ¿no? Lo mínimo. Sabemos qué hacer. Lo mismo si es emocional, si alguien se quiebra por dentro, ¿qué hacemos? ¿Sabemos qué hacer? ¿Cuántos de acá no son estudiantes ni egresados de psicología? Poquitos. Uno, dos, bien. La buena noticia para esas dos personas es que no necesitan ser estudiantes ni egresados de psicología, ni estudiantes de medicina, ni profesionales de ningún tipo. Lo que sí necesitan saber, así como los estudiantes de psicología y egresados, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Y la mayoría de nosotros cometemos una infinidad de errores a la hora de aplicar primeros auxilios psicológicos. ¿Cuántos de ustedes, cuando alguien hace algo, ¿no? Tiene un evento traumático y hace alguna situación y escucha, le ha dicho a esa persona, no, pero vos tendrías que haber hecho esto otro? ¿La mayoría? Bien, eso no lo podemos hacer, ¿no? O ser autorreferenciales. Empieza a contar, ¿no? Y dice, ¿qué te pasó? ¿Ayer? No sé lo que me pasó, mira, te voy a contar. Y de repente estoy hablando de mi vida y de repente vos quedás así, ¿no? Y yo, no podemos ser autorreferenciales. Y tampoco si me estás contando tu historia, yo te estoy escuchando y de repente, ¿sí? Bien. Entonces, contame. Pasá, seguí, eso no me importa. Vamos a lo siguiente. No, vamos a escuchar activamente. Pero también es volver a escuchar con los sentidos, con el cuerpo. Porque cuando actuamos con primeros auxilios psicológicos, también hay que tener presente que la persona está en una situación de vulnerabilidad. Está pasando por un momento en el que no entiende qué fue lo que sucedió, cuáles son las consecuencias de eso que está pasando. Pudo haber tenido recién una pérdida, un ser querido. Y si nosotros prometemos cosas que no podemos cumplir, vamos a generar aún más daño, de ese daño que ya se ha generado. Y es un lugar común. ¿Cuántos de nosotros le decimos, bueno, pero todo va a estar bien? Acaba de fallecer alguien, no va a estar todo bien. Hay cosas que no se van a poder recuperar. Entonces es importante en esos momentos también ser honestos. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Bien. Ser honestos, no prometer cosas que no podemos cumplir. ¿Qué sí podemos hacer? Es, voy a hacer todo lo posible para que eso que me estás pidiendo lo pueda realizar. Eso sí lo puedo asegurar. Puedo asegurar de que voy a hacer todo lo posible para que eso suceda. Pero no puedo asegurar que eso va a suceder. Y eso es importante porque muchas veces queremos dar falsa seguridad para que se sienta tranquilo, pero si eso que prometemos no lo podemos cumplir, va a generar aún más daño. Y ahí entramos en lo que son los objetivos de los primeros auxilios psicológicos, que es que no se genere lo que se denomina daño secundario. Después del evento traumático hay daño, ese daño primario. Ya se desencadenó. Lo que nosotros tratamos es de evitar que
ese daño se empieza a convertir en una bola de nieve que termina en un estrés, un trastorno por estrés agudo o, en el peor de los casos, con un trastorno postraumático. Fíjense lo importante que es poder aplicar esto en el momento específico. ¿Cuándo? En una ventana de 72 horas. Desde que se produce el evento traumático, se abre una ventana de 72 horas. Eso quiere decir que después de las 72 horas la persona no necesita intervención, no necesita ayuda, no. Lo que quiere decir es que esta técnica se utiliza en esa ventana de tiempo. Ahora bien, como les decía, lo más importante es la presencia. Y eso es algo profundamente humano. El estar ahí, el escuchar, el sostener un silencio, ¿no? No podemos sostener silencios, no sé si les pasa. Alguien está mal y como viste ese silencio de tumba y que necesitamos decir algo. Bueno, por favor, si no saben qué decir, no digan nada. Abracemos ese silencio, ¿sí? Empecemos a poder amigarnos con él. Porque a veces solamente necesitamos sentarnos al lado de esa persona y acompañarla. No necesitamos decir nada, porque incluso a veces esa persona no necesita que le digamos nada. A veces solamente necesitamos una silla, un mate y tiempo. Tiempo para escuchar, para que tenga un poco de humanidad. Se le puede estar derrumbando todo a su alrededor. Y cuando una persona siente que la están escuchando, hay algo que se modifica. Algo cambia. Y eso es algo que es profundamente humano y es un poco lo que vengo a rescatar en la charla de hoy. Cuando aplicamos primeros auxilios psicológicos, tenemos que tener en cuenta también en dónde los vamos a aplicar. Como les decía, el objetivo principal, que no aumenten las consecuencias. Y de la mano con no aumentar las consecuencias está el bajar el nivel del estrés. Cuando una persona acaba de sufrir un evento traumático, está lo que se denomina activado. El nivel de activación está muy alto. Cuando los niveles de activación son muy altos, lo que se produce es un mayor riesgo a tener mayores consecuencias después del impacto del evento. Por eso, siempre cuando vamos a aplicar primeros auxilios, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar en calma. Si yo estoy alterado, si hay una persona que necesita primeros auxilios psicológicos, yo vengo todo nervioso. Te voy a aplicar primeros auxilios psicológicos. Vos quedás con toda la estigmatización que tiene la salud mental, decís, me estoy quedando loca. ¿No? Y vos estás muy activada, estás estresada, entonces yo te puse por las nubes. No, necesito calma. Entonces mi postura corporal tiene que acompañar también eso que voy a decir. Tengo que tener cuidado en mi tono de voz. No solamente en las palabras que voy a utilizar, que son muy importantes. Y acá siempre traigo un ejemplo de mi formación en cómo cuidamos las palabras. Y yo hice mi formación, una de mis prácticas en un hospital psiquiátrico en Uruguay. Y conversando con un interno que se iba a dar de alta y estaba en situación de calle, imagínense esa situación, sale del hospital, va a situación de calle, intentando convencerlo de que vaya a un refugio. Se llaman allá, no sé acá cómo se llaman, esos sitios, ¿no? Donde pueden pasar la noche, donde le da comida. Esquizofrenia tenía. Y yo cometí el error de caer en una frase que yo utilizo en mi vida común, que es, no, pero viste que se escuchan voces. Se transformó la cara. Lo perdí el rapport que había tenido con él se destruyó, lo destruí en una palabra, ¿no? Entonces, el cuidado que hay que tener, ahí todo el remar con dulce de leche, ¿no? De nuevo, para que salir de ese lugar, porque él en ese momento, ¿no? Sintió que en realidad yo lo estaba colocando en un lugar de que él tenía alucinaciones, en este caso auditivas. El cuidado que tenemos que tener de las palabras que utilizamos. Pero no solo eso, sino como les traía hoy, de mi cuerpo. Cuando yo hablo, ¿cómo transmito lo que quiero decir? El tono que utilizo, la cadencia, ¿no? La velocidad de mi discurso, dónde voy a poner énfasis, la posición. Hay algo que se llama intentar tener sintonía afectiva.
La sintonía afectiva es, ¿vieron las neuronas espejo? ¿Conocen las neuronas espejo? Esas que se activan, ¿no? Es como si nos reflejáramos en un otro. Si hay alguien que está sentado y está mal, yo no voy a venir riéndome, ¿no? Y estar parado aplicando primeros auxilios psicológicos. Lo que voy a intentar es tener una postura similar. Esto es una técnica de mirroring, de PNL, que es de espejo. Entonces yo lo que voy a intentar es asumir una postura similar a la del afectado. Con eso lo que voy a intentar es tener una sintonía afectiva. Que él entienda, que capte, esto es a nivel energético, sucede. Cuando vemos a alguien que está en la misma sintonía sentimos, ¿no?, que conectamos. Esto es igual. Necesito que con mi cuerpo él entienda. Porque además muchas veces están desestabilizados. A veces no, a veces solamente con tomar un poco de aire, alcanzar un vaso de agua es suficiente para estabilizar, pero a veces es un poco más difícil. Y a veces necesitamos que conecte, que tengamos conexión con la mirada. Como les decía, los objetivos, esto de disminuir lo que son las consecuencias secundarias. Bajar el nivel de estrés. ¿Cómo podemos lograr bajar el nivel de estrés? Como les decía, hay que tener en cuenta en dónde lo vamos a aplicar. Tengan en cuenta, por ejemplo, si hay un accidente de tránsito. Un accidente de tránsito, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a aplicar primeros auxilios psicológicos al lado de una persona que acaba de fallecer? ¿Sí o no? No. No, porque si no, la persona va a estar justamente contaminada, visualmente al menos, con esa escena. Imagínense, hay sirenas de ambulancias, personas mirando, medios de comunicación que prácticamente te filman al lado de la víctima. Bueno, vamos a intentar esa persona llevarla a un lugar en donde la calma la podemos controlar, ¿sí? Donde podamos controlar lo que son los factores ambientales, le llamamos. Factores ambientales, la temperatura. Que podamos tener artículos de primera necesidad, agua, un abrigo. Cuando son emergencias cotidianas, estas de las domésticas, es más sencillo, ¿no? A veces se complica un poco si son las catástrofes naturales, ¿sí? Nosotros en Uruguay, por suerte, no, más allá de inundaciones, no tenemos, pero hay, ¿no?, terremotos, hay atentados, ¿no?, en donde ahí sí, bueno, las infraestructuras del país ya se ponen en juego. Pero en la medida que nosotros podamos, en estas que son más cotidianas, bueno, es más manejable y lo podemos controlar. Algo que tener en cuenta, los afectados, cuando están en shock, esa persona puede desarrollar lo que es fotofobia. Una fotofobia es que nos moleste la luz. Entonces necesitamos que ese lugar poder controlar también el nivel de luminosidad. Con eso ya estamos intentando poder controlar la situación y que la persona se sienta un poco más en calma, un poco más en tranquilidad. Nuestra postura, nosotros tenemos que estar en calma. Como les decía, si nosotros estamos nerviosos y no transmitimos confianza, va a sentir que en realidad estamos igual o peor que esa persona. Vamos a intentar conectar con su red de apoyo. La red de apoyo, todos vivimos en comunidad, en grupo. Familia, amigos, a nivel laboral. Todos tenemos esas personas que nos sostienen. Y si nosotros logramos conectar a esa persona con esa red, esa persona se va a sentir más a gusto. Se va a sentir más tranquila, va a sentir que tiene apoyo, justamente. También vamos a intentar fomentar sus estrategias de afrontamiento. ¿Cuántos de acá en algún momento consideran que vivieron alguna situación que pueden considerar traumática, dolorosa? Levanten la mano. Bien, casi todos. Casi todos tienen recursos que utilizaron en ese momento. Cuando les pasó esa situación o varias situaciones, hicieron cosas que les funcionaron y también hicieron otras que no. Bueno, vamos a tratar de que esa persona, que el afectado, recuerde cuáles fueron esas cosas que le funcionaron. Y obviamente, seguramente esa situación les sea difícil de poder controlar, de poder salir adelante, pero tiene recursos. La persona que está en crisis, que está en shock, siente que todo se desmorona, no tiene control de la situación. Entonces, que él pueda empezar a recobrar, que tiene recursos y que los puede utilizar, baja los niveles de estrés. Y también fomentar la autonomía.
La persona perdió el control, siente que perdió el control, entonces poder recobrar ese control que siente que perdió con pequeñas decisiones. A nivel familiar puede ser algo tan sencillo como, bueno, ¿van a ir los niños mañana a la escuela? ¿Sí o no? ¿Qué vamos a cenar hoy de noche? Son decisiones muy simples que nosotros, como proveedores de primeros auxilios psicológicos, vamos a intentar estar ahí, pero vamos a también a que el afectado pueda participar de ese tipo de decisiones, para que sienta que, bueno, estoy pudiendo, ¿no? Porque los primeros auxilios psicológicos es un poco ese puente entre no puedo a, bueno, capaz que sí. ¿Cuándo vamos a aplicar los primeros auxilios psicológicos? Como le dije, en las primeras 72 horas después del impacto del evento. Hay situaciones en las cuales quizás no es posible aplicar primeros auxilios psicológicos en esas primeras 72 horas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Podemos igualmente practicar primeros auxilios psicológicos hasta más o menos 3-4 semanas, solamente que lo que vamos a hacer ahí es brindar más información en lo que tiene que ver con lo psicosocial. Bueno, y darle información en cuanto a cuál es la sintomatología que está asociada al trauma. ¿Sí? Un evento traumático, podés desarrollar algún trastorno de sueño, algún trastorno gastrointestinal, puedes comer más, puedes comer menos, puedes estar más irascible. ¿M? Y todo esto nos hace pensar en que cualquiera de nosotros es vulnerable, pero también tenemos esa capacidad de, de cuidar. Poder estar ahí cuando otro lo necesita. Y el estar ahí significa el poder contener ese llanto, esa mirada temblorosa. Y eso, como hoy le decía, es profundamente humano. Eso no nos da las máquinas, ¿sí? Hoy en día hay algoritmos, ¿no?, que intentan como, bueno, anticiparse y detectar una señal de angustia en el tono de la voz, algunas frases, ¿no?, que pueden detectar algún comportamiento dañino, por ejemplo, en redes sociales. Pero la tecnología, hay algo que no hace, que es sentir, que es abrazar, que es acompañar. No sostiene un silencio la inteligencia artificial. No acompaña al llanto. Y ahí sí entra la humanidad, ahí sí entramos nosotros. No necesitamos, hoy le decía a las únicas 2 personas que están por allá, que no son estudiantes ni están tan solos, pobres, eh, que no necesitan tener formación, más allá de la formación de la técnica, ¿no? Porque esto no requiere que seamos superhéroes, ni, 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 ni especialistas. Necesita que seamos seres humanos. Seres humanos con la calidad, la cualidad de poder presenciar sin huir, ¿no? El poder dar la chance de que cuando hay alguien que está emocionalmente quebrado, no salgamos corriendo, ¿no?, que nos acerquemos. Pero hay algo también que nos enseña los primeros auxilios psicológicos, que es que también son para nosotros, para quien los aplica. Porque si nosotros estamos desbordados, estamos agobiados, no vamos a poder ayudar a nadie. Si nosotros estamos atravesando un contexto similar al de esa emergencia, seguramente no vamos a ayudar al afectado. Y capaz, si somos muy cercanos a esa persona, podamos ayudar como podamos entorpecer. Y eso es algo que también tenemos que cuidar. Y acá entra algo que los que trabajamos con emergencias o con situaciones de mucha vulnerabilidad, lo que se llama el desgaste por empatía. Siempre cuando hablo de empatía me gusta llevarle un ejemplo. Soy muy visual y extraño mis PPT, pero por eso yo me voy por las ramas. Yo intento hacerlo como más fluido, no el discurso armado, entonces me puedo ir un poquito por las ramas. Desgaste por empatía. Cuando hablo de empatía, hablo de, imaginen ustedes, están en una playa, ¿no? Están en la arena, están en el solcito, ¿no? Están teniendo el calorcito en la piel, están recómodos. Y hay una persona que está en el mar.
está con el agua hasta el cuello, está lejos, y yo necesito empatizar con esa persona. Desde la arena, sequito y con el calorcito, no voy a poder empatizar con esa persona. Necesito entrar al agua. Para entrar al agua tengo que sacarme mi ropa, ¿no? Lo que comúnmente se dice, ¿no? Sacarnos nuestros zapatos. No voy a poder ponerme es mentira, no, me tengo que poner los zapatos del otro. No, nunca nos vamos a poner los zapatos del otro, pero sí me puedo poner al lado. Entonces voy a entrar al agua. Me voy a parar al lado. Voy a ser diferente a esa persona. Más alto, más bajo, más gordo, más flaco. Voy a sentir diferente el calor o el frío del agua. Van a haber diferencias. No va a ser exactamente lo mismo. Pero voy a intentar acercarme lo más que pueda a esa sensación. Y lo importante, lo que hace la diferencia para no llegar al desgaste de empatía, es que nosotros sepamos escuchar, pero también sepamos cerrar. Quienes trabajamos en clínica, imagínense en que tienen 10 pacientes por día y todos los problemas del paciente, que son 10 por día, son míos. Empiezo a acumular, entonces tengo una mochila donde tengo todos los problemas del paciente y los hago míos. Yo siempre digo lo mismo, mis pacientes llegan con sus conflictos y se van con sus conflictos. No quedan en el consultorio. ¿Bien? Esto es igual. Yo entro al agua, me pongo al lado, me empapo, me mojo. Más o menos, vamos a intentar sentir lo mismo. Bien, pero tengo que salir de ahí. No puedo seguir ahí porque yo no puedo ayudar a otra persona si no salgo. Salgo, me seco y el objetivo es estar 100% seco. Nunca vamos a estar 100% secos. Hay una partecita en la espalda esa que nunca llegamos, mojada. Y quedó ahí, ¿no? Y después de que entré al agua, voy a tener que entrar de nuevo al ratito, o a los otros días, o al mes. Y entré, y repito lo mismo, y salgo, y otra vez otra partecita me quedó mojada. Llega un momento que estoy empapado. Y no entiendo por qué. Y me cuesta dormir, tengo problemas con mi pareja, no puedo enfocarme en mi trabajo, tengo problemas alimenticios, ¿no? Empiezan toda la sintomatología que está asociada al desgaste por empatía. Fíjense qué difícil que es esto de poder justamente dar cierre, ¿no? De soltar. Y eso también nos enseñan los primeros auxilios psicológicos. A poder justamente escuchar, ¿sí? Pero saber de que ese problema o ese conflicto no es mío. Hoy les decía que la tecnología está en lugares que antes consideramos impensados. A mí me encanta la serie Black Mirror, ¿la conocen? Black Mirror. Sí, si son estudiantes de psicología o psicólogos, tenemos que conocerla. O sea, imposible que no nos guste. ¿No? ¿Coincidimos? Bien. Muchas de las cosas que vemos ahí, un par de años, y algunas ya están, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial está avanzando rapidísimo, ¿sí? Pero hay cosas que no puede hacer, ¿no? Esto de que les traía, ¿no? La inteligencia artificial no siente miedo, aunque lo intente, aunque te diga, porque es muy complaciente, ¿no? Siempre, qué buena idea que tenés, es la mejor, ¿no? Sí, sí, y le decís algo malo o le insultás, porque a veces te enojas con la inteligencia artificial y le insultás, ¿no? No seamos también, ¿no? Honestos. Y dices, ay, bueno, discúlpame, ¿no? Me equivoqué, ¿no? Es muy buena la inteligencia artificial, pero no siente miedo, no se angustia y tampoco siente alivio junto a un ser humano. Eso es algo que es nuestro, es algo que solamente tienen los seres humanos. Entonces, la tecnología sí nos puede llegar a lugares, pueblos, poblados lejanos, donde no hay un hospital. En Uruguay pasa mucho. Y estoy hablando de departamentos, no estoy hablando de ciudades, donde no hay ambulancias o donde no hay internación. Entonces, si te pasa algo, tenés que ir al departamento al lado, que tenés que esperar que venga la ambulancia y que después te lleve. Y mucho menos profesionales, ¿no? Y si a veces, y en Uruguay siempre decimos que en Uruguay nos conocemos todos. Hay una, hay una publicidad incluso que hace ¿no? que todos nos conocemos, nos cruzamos y conozco. Los 6 grados de separación en Uruguay son 2. Es cortito. Y, y lo que sucede
es que en estos lugares no hay profesionales, no hay hospitales, pero la tecnología hace que si hay una persona a las 3 de la mañana que necesita hablar con alguien, solamente necesita señal de internet. Y eso sí, lo tenemos en todo el país. Entonces, la tecnología lo que va a hacer es amplificar nuestra capacidad de cuidar. Antes nos hacíamos la pregunta de la tecnología sí, la tecnología no. ¿Qué hacemos con la inteligencia artificial? ¿La uso o no la uso? Llegó la inteligencia artificial. Ya no nos preguntamos si la inteligencia artificial la vamos a usar o no. La gran pregunta que nos tenemos que hacer es cómo vamos a convivir con ella. No seamos negacionistas. En Uruguay hay una gran discusión que, bueno, no sé si acá pasa lo mismo con las pruebas. Hoy en día van a hacer pruebas, creo que hubo un caso acá, que hicieron todas las pruebas, no, medicina fue, ¿no? O sea, la usan la inteligencia artificial. Si nosotros vamos, una anécdota personal de nuestra academia, nosotros tenemos una pregunta inicial cuando se anotan a las diplomaturas que es, ¿qué te motivó a anotarte? Contame tu historia. Lo hacen con ChatGPT. Pero me doy cuenta, o sea, hablan como ChatGPT. O sea, ni para eso, o sea, ni siquiera para una pregunta personal, ¿no? Entonces ya está, llegó. La pregunta es cómo convivimos con ella. Porque está muy bueno, hace cosas que están muy buenas. A ver, no duerme, no come, no descansa, está las 24 horas ahí en todos lados. Bueno, vamos a utilizarla, ¿no? Para justamente ampliar nuestra capacidad de ayuda. Nos puede dar alertas tempranas, nos puede hacer ver cosas que a veces nosotros perdemos de vista. Y ahí, cuando eso suceda, capaz que tenemos que reflexionar y volver a aprender el valor que tiene una mirada, una palabra, una frase, el decir solamente estoy acá. Y la inteligencia artificial o un algoritmo, sí, puede detectar alguna señal. Pero el abrazo, la calidez humana, no se reemplaza. No podemos descargar calor humano. No, por ahora, por suerte. Y hay barreras que está buena que no las tengamos que pasar. Que la tecnología sea eso que abre una puerta, pero que la atraviese la puerta sea el humano. Hay un estudio que hicieron recientemente con los dos modelos de inteligencia artificial más famosos, ChatGPT. A mí me gusta decir ChatGPT, no ChatGPT, perdón. Me gusta en español, y Gemini, en el que le pidieron a esos ambos modelos que utilicen el protocolo de primeros auxilios psicológicos en varios contextos. Los resultados estuvieron bastante buenos. ChatGPT en un 90% se adaptó al protocolo, mientras que Gemini en un 73%. Ahora todo esto tiene un lado oscuro. También cometieron errores. Tuvieron frases fuera de contexto, palabras poco empáticas y, lo que es más grave, tuvo alucinaciones. ¿Saben lo que son las alucinaciones en ChatGPT? ¿Alguna vez les pasó de preguntarle algo a ChatGPT y que te diga cualquier cosa? Exacto. Te dice con toda seguridad y vos decís, sí, la tiene re clara, y alucina, ¿no? Entonces, capaz que está bueno el ChatGPT, la llevamos al consultorio, ¿no? ChatGPT, 20% de alucinaciones. Gemini, 50% de alucinaciones. Entonces, miren lo peligroso que es. Entonces, ¿está buena la inteligencia artificial? Sí. Ahora, tiene que tener justamente la supervisión de un adulto. De un adulto. Un ser humano. Por suerte nos reímos. La supervisión. La supervisión de un ser humano. Desde la, desde lo cultural, pero también desde lo ético. Porque ese algoritmo no va a detectar cuando una madre del Río de la Plata nos dice, no pasa nada, y en realidad está pidiendo ayuda. O nos dice, tranqui, estoy bien, y está con los ojos llorosos. Eso no lo detecta. Entonces sí, se puede acomodar un poco al lenguaje que
¿Podemos utilizar? Sí, pero tiene límites. Entonces la pregunta que nos estamos haciendo es, mundo digital sí, mundo humano, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que integrarlo, tenemos que amigarnos de alguna manera, poder sacar lo mejor de la tecnología sin perder lo mejor de nosotros. No se puede programar la empatía. No vamos a poder nunca automatizar la presencia. En la presencia es donde ocurre justamente el encuentro con otro. Y donde sucede el encuentro es donde puede suceder justamente, en este caso, que la persona se sienta un poquito mejor, un poquito cuidada, que pueda empezar ese proceso de recuperación. Entonces, en un mundo que se digitaliza cada vez más, el desafío que vamos a tener es justamente ese, el poder integrar. Y cuando termine el Congreso, cuando vuelvan cada uno a sus vidas, a sus trabajos, les invito a eso, a que si alguien está necesitando ayuda, no miren para el costado, que puedan mirar, que puedan estar ahí, que puedan contener. Los invito a formarse en primeros auxilios psicológicos, no para saber cómo utilizar la técnica, sino para aprender a estar, para acompañar. Les invito a utilizar la tecnología con conciencia. Dejemos que la tecnología nos brinde datos, nos dé señales tempranas, pero quien abrace las historias seamos nosotros. Porque el desafío que vamos a tener justamente es sostener la urgencia de seguir siendo humanos. Muchas gracias.